Hola, ¿qué tal, gente que piensa? Hace unos días el canal Rincón Apologético me hizo una video respuesta a un video en el que yo trato de conciliar la fe con la orientación sexual cuando eres parte del colectivo LGTBI+. Ahora, si bien yo soy un deísta con influencia cristiana, por lo tanto esto no me afecta directamente, en algún punto de mi vida fui puramente cristiano, evangélico para ser más específico. De ahí a que entienda el pesar que sienten muchos cristianos y gays de closet al momento de toparse con las escrituras. Esto hace que muchos cristianos se mantengan en el armario hasta el final de sus días, lo cual de paso es algo triste y grotesco. Por lo mismo es que considero valioso e importante ese video, y por lo mismo también es que el día de hoy me animo a defenderlo. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a tratar de proporcionar una respuesta a un video que hace, si yo no me equivoco, fue grabado hace cerca de 5 años. El youtuber en cuestión se llama Lord Gerard, a quien primero le envío un saludo porque sé que va a ver este video, pero por otro lado quiero decirle tanto a él como también a todos sus seguidores y los seguidores de Rincón Apologético que este tipo de video respuesta que suelo hacer no pasa por una contestación personal, ni quiero que esto se mezcle creyendo de que es un ataque a la persona de ni nada por el estilo, ¿se entiende? No, y esto se lo dejé en claro también a Lord Gerard cuando le mandé un mensaje avisándole que iba a hacer este video respuesta. Simplemente me parece piola el hecho de poder proporcionar una respuesta, una opinión, ¿no es cierto?, desde otra perspectiva, basada en fundamentos y evidencias, a ciertas afirmaciones que tienen que ver básicamente con el tema que nosotros solemos tratar, ¿está bien? Así que, habiendo dejado en claro eso, me gustaría que juntos podamos ver este video y, bueno, nada, podamos charlar al respecto. ¿Qué les parece si arrancamos? Hola, ¿qué tal, gente que piensa? Primero que todo quiero agradecer la gran cantidad de apoyo que recibí luego de mi último video. Y si bien llegó uno que otro comentario homofóbico, la llamada de un ex amigo para insultarme y la conversación que tuve con mi cuñado, quien me explicaba lo complicado que era para él que yo fuera bisexual, como si tuviera que meterme en un pozo a esconder mi estilo de vida para que él y su familia tuvieran una vida más decente o normal. Pero en fin, más allá de esas contadas eventualidades, fue prácticamente todo apoyo. Ahora, si bien para mí el cristianismo es una postura consecuente con cualquier orientación sexual... A ver, aquí quiero hacer el primer alto, porque cuando digo que ser cristiano es compatible con cualquier orientación sexual, tú asientes con la cabeza. Sin embargo, en lo siguiente del video vas a hacer hasta lo imposible por demostrar la incompatibilidad entre ser gay y ser cristiano. Curioso eso. Hay mucha gente, tristemente, para la que no. Cuestión que de hecho me tiene sin cuidado porque, como ya he explicado más de alguna vez en este canal, yo soy un deísta y como tal no pertenezco a ninguna religión. Es más, podría limpiarme el culo con todos los libros sagrados del mundo. Bueno, no lo haría porque técnicamente sería faltarle el respeto a aquellas personas que sí creen en eso, pero como deísta sí podría. Si bien tengo mucha influencia cristiana y eso no lo niego, al final del día sigo siendo un deísta. Por eso me llamo a mí mismo cristiano deísta. Soy un deísta con influencia cristiana. Bueno, lo he repetido 1000 veces en el canal. En fin, pese a lo anterior, me gustaría un poco ayudar a alivianarle un tanto la carga o la mochila a aquellos jóvenes que sí les pesa la conciencia por el hecho de gustarle a alguien de su mismo sexo, para aquellos jóvenes que sí son puramente cristianos. Y a su vez, aclararle un poco la película a aquellos no creyentes que crean incompatible la postura cristiana con cualquier orientación sexual que no sea la heteronorma. Y es por eso que va este video. A ver, antes de continuar quiero hacer una aclaración, ¿no? Yo no vi el video anterior, parece ser de que Lord Gerard declara ser bisexual, ¿no? Y ahí es que surge toda esta revolución, ¿no?, en respuestas o cosas por el estilo. Si hay un tema que me parece extremadamente complejo, pero porque lo atraviesan seres humanos, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? De repente es un problema el hecho de discutir si el universo tuvo un origen o no tuvo un origen, pero en definitiva eso de manera personal no nos afecta, ¿se entiende? Ahora, otra cosa es cuando hablamos de la homosexualidad, ¿está bien? Y sé de que muchos cristianos están atravesando por problemas personales, problemas muy pero muy personales, que hay veces que no suelen abrirse y hablar lo que están atravesando por dentro porque la iglesia no ha sabido cómo sobrellevar estos temas. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que la iglesia deba transar con todas estas cuestiones, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que la iglesia no ha sabido, en su gran mayoría, al menos en esta parte del mundo, no ha sabido cómo tratar el tema, ¿está bien?
Y claramente dentro de esa iglesia que no ha sabido cómo llevar el tema, estás tú, que cree ridiculeces como que ser gay es una abominación o que ver porno le hace mal a la gente, solo por nombrar algunas cosas, pero sigamos. Se han proporcionado respuestas apologéticas, se han proporcionado respuestas racionales, pero el problema lo tiene un individuo, un ser humano que siente, que piensa, ¿se entiende? Entonces creo que en la práctica no hemos tenido el tacto suficiente como para poder ayudar a nuestros hermanos en la fe con estos problemas que pueden estar atravesando. A ver, estimados, les digo de antemano, si ustedes son gays no tienen ningún problema, ni tampoco necesitan la ayuda de los hermanos en la fe. Lo único que necesitan es valor para atreverse a ser quien realmente ustedes son, y nada más. Y que hay veces que no abren su corazón porque lo primero que reciben es un dedo acusador. Ahora, según la Torá y particularmente el libro de Levítico, la homosexualidad es una abominación en términos morales. Y nada, desde este espacio no tenemos la intención de que nadie se sienta acusado. Lo que sí me parece es de que ante una video respuesta y ante argumentos se tienen que proporcionar argumentos lógicos, sustentados con evidencia, ¿está bien? Entonces, el fin de este video es nada más que la respuesta lógica y demás. Luego, si alguien está atravesando por un problema personal y demás, esperemos de que pueda encontrar las personas correctas como para poder sobrellevar esta carga que no debe ser para nada fácil. Y en mi experiencia personal, esas personas están a años luz de la iglesia. Así que si tu ambiente es tóxicamente religioso, entonces busca y disfruta letras como las de Born This Way de Lady Gaga, The Queer as Folk y exorciza tus miedos. No hay ningún problema con ser quien realmente tú eres. Y atrévete a ser libre y soltar esa pesada mochila que llevas a cuestas, en vez de buscar ayuda para sobrellevarla. ¿Está bien? Seguimos. Cuando hablamos de cristianos, muchos entienden a los pertenecientes a una religión con diferentes ramificaciones. Ahora claro, cuando entendemos al cristianismo como una religión, esta debe estar basada en el apego a las escrituras. Nota mental, el cristianismo no necesariamente debe entenderse como una religión, también puede ser entendida como una postura filosófica ajeno a cualquier dogma, axioma o cualquier cosa que la norme. El cristianismo no es un sinónimo de religión. Y tal vez... A ver, un segundo, voy a parar acá. No voy a dar ninguna respuesta a eso, porque quiero esperar otro momento del video para poder responder, ¿está bien? Recuerden esto que acaba de decir. Vamos a seguir. Alguno se preguntará, ¿se puede creer en todo lo que dice la Biblia a pie juntilla y al mismo tiempo pertenecer al LGTB? La respuesta es no. Hay versículos de la Biblia bastante explícitos al respecto. ¿Eso convierte a la Biblia en un libro homofóbico? La respuesta es no necesariamente. Y esto porque la Biblia en sí no es un libro, sino un compendio de libros. A ver, quiero de vuelta detenernos acá porque esto nos va a servir muchísimo para lo que dice más adelante. Recuerden, Lord Gerard acaba de afirmar que la Biblia no es un libro sino un compendio de libros. Son diferentes documentos que se han redactado en diferentes épocas por diferentes autores. Esto también quiero que quede muy en claro. Él lo dijo, ¿está bien? Yo obviamente creo exactamente lo mismo, pero él lo dijo. Luego más adelante vamos a ver por qué es importante remarcar esto. Es decir, estamos hablando de una biblioteca. ¿Puedo yo entrar a una biblioteca, acercarme al mostrador, tomar el libro Luna de Plutón, darle una ojeada y gritar al viento, esta biblioteca es basura y vende solamente mierda, sin sentido y carente de toda lógica? No, porque en esa misma biblioteca podrían haber obras también de Shakespeare o Platón y que estoy dejando de lado solamente por juzgar todo el contenido de la biblioteca por uno de los autores. Así también la Biblia no puede ser tachada de homofóbica por las opiniones de algunos de sus autores, los cuales nacieron en épocas diferentes y ni siquiera se les preguntó si querían ser compaginados todos en un mismo libro. Fue la Iglesia Católica a partir del siglo IV que decidió a través de diferentes sínodos y concilios qué libros debían estar dentro y fuera de la Biblia, considerando apócrifos a aquellos libros que según ellos no tenían inspiración divina y dejando a los que ellos consideraban santos. Así que sí, señoras y señores, lo que hoy conocemos como Biblia no es otra cosa que una selección a dedo realizada por la Iglesia Católica, como si Dios necesita hacer un libro para poder comunicarse con la gente.
Bien, hasta acá nada más. Quiero decir algo al respecto. Primero, a ver, arrojó un montón de ideas y espero poder ser específico con cada una de mis respuestas. En principio, la Iglesia no es que autoritariamente en el siglo IV, a dedocracia, empieza a decir este sí, este no, este sí, este no. Lo cual es falso. Se le preguntó al pueblo cristiano, o al menos se le dio acceso a las personas que sabían leer y escribir, acceso a los libros para que pudiesen participar de la decisión de qué iba a ser canon bíblico, o solamente fue una decisión de la cúpula de la Iglesia. Claramente lo segundo. De ahí el por qué sigo insistiendo que lo que hoy consideramos canon dentro de la Biblia fue una imposición por parte del alto clero. ¿Se entiende? La Iglesia hasta el siglo IV no tuvo que esperar para saber cuáles iban a ser esos documentos que iban a ser considerados autoritativos y cuáles no. La Iglesia hasta el siglo IV no es que estaba perdida y todos los documentos que hablasen acerca de Jesús eran utilizados con la misma autoridad. ¿Se entiende? Efectivamente, algunos libros eran utilizados con mayor autoridad que otros. Pero de ahí a decir que había un concilio casi total de lo que iba a entrar como canon en la Biblia, sería faltar a la verdad. Y es que precisamente por eso hubo no uno, sino una serie de sínodos y concilios durante años para dilucidar finalmente qué es lo que iba a entrar como canon en la Biblia. Ya para el siglo II, la Iglesia tenía bien en claro al menos el 90% de luego lo que se llamó el canon del Nuevo Testamento. Ya tenía bien en claro cuáles eran aquellos documentos que lo conformarían. ¿Se entiende? 90%. Esa estadística me gustaría verla, porque estoy seguro que ese número te lo sacaste del culo, ¿cierto, Santi? Y es que de hecho a finales del siglo IV todavía estaban a años de discusión teológica entre sínodos y concilios para deliberar qué iba a ser apócrifo y qué no. A ver, podemos apelar a Irineo de León, a Justino Mártir, a los padres apostólicos. Los padres apostólicos hacen citas explícitas del Nuevo Testamento. La pregunta es por qué los líderes de principios del siglo II y finales del siglo I, tal y como ocurre con Clemente de Roma, y si ustedes quieren también nos podemos retroceder un poco más con la epístola de Segunda de Timoteo escrita por Pablo, en donde cita a Lucas llamándolo escritura. ¿Se entiende? Entonces, esto resulta ser una especie de mito urbano. Esto es un mito urbano que hay, creyendo de que en el siglo IV recién la Iglesia tomó la decisión de llamar a autoritativos a determinados libros, etcétera, etcétera. Esto es un mito. No, eso no es ningún mito. Si bien había cierta claridad sobre varios libros, si por algo se debió invocar al sínodo de la Odisea, al concilio de Hispona, al concilio de Cartago III y al concilio de Cartago IV, fue precisamente porque no había un consenso global respecto a los libros los cuales incluir. Y eso no es una opinión personal, es un hecho. Y que nace producto del desconocimiento histórico, es la verdad. Así que Santi, para que salgas de tu desconocimiento histórico, te invito a leer las causas que empujaron a los concilios y sínodos antes mencionados y también sus conclusiones. De nada. Por otro lado, al final desliza la idea de cómo Dios va a necesitar de libros para comunicarse con los seres humanos. Es cierto, yo creo exactamente lo mismo. Dios no necesita de libros para comunicarse con seres humanos. De hecho, lo interesante de todo esto es que la Iglesia nace cuando no existía ni siquiera un solo documento del Nuevo Testamento. ¿Por qué la Iglesia nace con una determinada fe cuando ni siquiera existía un libro del Nuevo Testamento? Claramente porque Dios se ha comunicado de una manera alternativa al libro en aquel entonces. ¿Se entiende? ¿En quién se comunicó? En la persona histórica de Jesucristo. Jesús es el personaje histórico que cobra relevancia y es la piedra angular, según el cristianismo, de toda la fe cristiana. Los hechos históricos son aquellos que terminan siendo el fundamento sólido que necesita el cristianismo para construir toda su propia teología. Entonces, la forma en la que, según el cristianismo, Dios ha decidido comunicarse con los seres humanos no ha sido por medio de libros, ha sido por la enseñanza de una persona que realmente ha existido en Medio Oriente a mediados del siglo I, llamada Jesús. En eso al menos sí estamos de acuerdo. En fin, ¿se puede creer parcialmente en la Biblia y aún así llamarse a sí mismo cristiano? La respuesta es sí.
Y de hecho, con base bíblica, citando al apóstol Tito, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que ya saben, cuando escuchen sobre el diluvio universal, el mundo creado en 7 días, Moisés por el Mar Rojo, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, A ver. Este es el típico error en el que podemos llegar a caer cuando ni siquiera tenemos una básica formación en exégesis. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, está bien, pero la exégesis cristiana... No tiene que ver con exégesis cristiana. Esto más que nada tiene que ver con exégesis, la propia tarea del exégeta. Nosotros los cristianos creemos que de la misma manera que se utilizan herramientas exegéticas para tratar de entender a los autores antiguos, diferentes autores antiguos, diferentes historiadores y demás, esas mismas herramientas pueden aplicarse al texto del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Entonces, esto no es apelar a un caso extraordinario para justificar nuestras creencias, no, sino que las herramientas más básicas de la exégesis deben aplicarse al texto bíblico para entender qué es lo que el autor estaba queriendo decir. Ahora, habiendo dicho toda esta introducción, ¿cuál es la idea que quiero deslizar? ¿Qué es lo que Pablo, porque no es el apóstol Tito, es Pablo? Bueno, ese sí fue error mío, lo admito. De hecho, una buena parte de los libros bíblicos llevan por título el nombre de su autor. Pero en este caso no fue así, sino que Tito era el destinatario de la carta de Pablo. Mea culpa. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir cuando se habla de fábulas judías? Él automáticamente relaciona esto con el arca de Noé, con historias del Génesis, ¿no?, que mucha controversia generan. Pero esto no es lo que Pablo tenía en mente. De hecho, Pablo, como discípulo de Cristo, Pablo cree exactamente lo mismo que cree Jesús y los demás apóstoles. Corrección, Pablo, Jesús y sus apóstoles no creían ni predicaban lo mismo. De hecho, por lo mismo, Nietzsche en su libro El Anticristo señaló: el último cristiano murió en la cruz, dando a entender la diferencia que existía ya de este Cristo y sus apóstoles en la iglesia primitiva. Ahora, ni yo ni Nietzsche fuimos los únicos en darnos cuenta. De hecho, hasta Richard Dawkins hizo sus propias apreciaciones al respecto. Dios mandó a su propio Hijo para ser ejecutado y torturado por nuestros pecados. Qué horrible idea, qué asquerosa idea. Esa es la idea central del cristianismo. Por lo que yo digo que no es a Jesús a quien hay que culpar, es a Pablo a quien hay que culpar por eso. Probablemente los cristianos dirían que la idea central del Nuevo Testamento es el amor. Bueno, podrías decir eso. Eso es lo que Jesús diría. Él era un buen hombre, pero Pablo no era un buen hombre. Ahora, si usted como cristiano no le son válidas las opiniones de un ateo, un agnóstico y un deísta, le pido por favor considere las palabras de San Pedro y San Pablo en las mismas escrituras donde debaten al respecto sobre la circuncisión, donde Pablo predica en contra de la circuncisión y Pedro a favor de la circuncisión. Y aquí quiero detenerme un poco, porque el hecho de que Pablo le ganara este debate a Pedro significó para los cristianos de esa época: wow, este tipo le ganó un debate a Pedro, el discípulo directo de Jesús. Así que claramente Jesús debe estar también con él y debe tener, no sé, alguna inspiración divina, lo que le valió su lugar en la Biblia, así como también la creencia de su conversión milagrosa. Para mí el análisis correcto no era ese, sino más bien el hecho de que después de que Jesús salió del escenario terrestre, los cristianos estaban tan perdidos entre sí que cayeron fácilmente en las palabras de un charlatán, que era para mí y no otra cosa lo que era realmente Pablo. Ahora, como dije ya, eso es mera opinión personal. El hecho es que Jesús, el Jesús histórico, creyó que, por dar un ejemplo, Adán y Eva eran personajes históricos. Esto lo vemos también en el libro de Romanos, cuando Pablo habla de Adán como un personaje histórico. ¿Está bien? Jesús también en varias oportunidades se refirió a Noé y el episodio del diluvio. ¿Por qué? Porque Jesús creía que eso había sido un evento histórico. Ya, aquí hay que entender lo siguiente.
Jesús era un judío y los judíos de su época creían en el diluvio universal porque no tenían el conocimiento científico que nosotros sí tenemos a día de hoy para demostrar y saber que el diluvio universal nunca ocurrió. Así que Jesús creyera en el diluvio universal o en Adán y Eva no significa ni de lejos que nosotros debamos creer ese tipo de cosas. Entonces, Pablo no está vinculando la idea de fábulas judías con esas historias del Génesis. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Pablo? Pablo estaba hablando de los maestros de la ley, los intérpretes de aquel entonces a los que Jesús se les opuso. ¿Se entiende? Pablo está hablando de ello, de los famosos judaizantes. Miren, yo no dudo que haya una corriente exegética que haya llegado efectivamente a esa conclusión, pero afirmar que Pablo se refería únicamente a los maestros judaizantes es reducir demasiado el espacio interpretativo. Ahora, como dije antes, para mí Pablo es un charlatán, lo que no quita que ese versículo en particular me parezca una buena herramienta para cuestionar o criticar la Biblia dentro de la Biblia, si es que no quieres dar el salto hacia otra postura como el teísmo, el ateísmo, el panteísmo, el agnosticismo o cualquier otra. Los judaizantes fueron los primeros enemigos del cristianismo. ¿Por qué? Porque los judaizantes lo que deseaban, y cuando me refiero a enemigos dentro de tus propias filas, ¿no? Recordemos que los gnósticos surgen de las filas del cristianismo, pero porque se introducen pensamientos del helenismo, ¿no? Pensamientos platónicos entran dentro de las filas de la iglesia y surge la secta gnóstica, pero propiamente del cristianismo. Esto lo afirma Primera de Juan cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se entiende? Pasa lo mismo con los judaizantes. Los judaizantes eran judíos de aquel entonces que se convirtieron al cristianismo, pero que demandaban a los nuevos cristianos gentiles, o sea, los no judíos, a observar las leyes rituales, litúrgicas del antiguo Israel. Esto es lo que Pablo llama como fábulas judías. ¿Se entiende? No está hablando de la historia del libro del Génesis, está hablando de estos intérpretes sumados a las filas cristianas, pero que trataban de obligar a los cristianos a judaizarse, a vivir la liturgia, vivir las costumbres del antiguo Israel. Dato de color, lean la epístola a los Gálatas y se van a encontrar con Pablo planteando este gran problema. Es una lástima en verdad cuando alguien llama la verdad a la interpretación de un texto. En primera porque cierra la posibilidad a cualquier debate sobre el tema y en segunda porque también cierra la posibilidad a seguir aprendiendo y creciendo. Y es que como no tenemos a Pablo para preguntarle realmente qué fue lo que quiso decir, y en segunda considerando que la exégesis no es ninguna ciencia sino tan solo una herramienta de la hermenéutica, no es un campo en el que podamos hablar de la verdad. Esto aplica para afianzar las relaciones entre el pensamiento cristiano y el pensamiento científico, pero ¿qué pasa con las normas morales que están en cuestión en este video? Es decir, las que directamente condenan a los gays. ¿Se puede decir al carajo lo que diga Pablo Moisés respecto a los gays y aún así seguir siendo cristiano? La respuesta es por supuesto, porque ni Pablo ni Moisés eran Cristo, y el término cristiano debe ser entendido como seguidor de las enseñanzas de Cristo y no como miembro de una religión que en su nombre ha amparado guerras y bendecido a dictadores y asesinos durante toda la historia. Listo, hasta ahí nada más. Quiero dejar en claro algo. ¿Recuerdan cuando en el principio del video yo dije presten atención a esto cuando él se llamó a sí mismo cristiano deísta y dice de que un cristiano tranquilamente puede llegar a ser deísta? Ojo, que yo nunca dije que un cristiano religioso podía ser deísta. Dije que soy un deísta con influencia cristiana, que es muy distinto. Soy un deísta con influencia cristiana. Que un cristiano tranquilamente puede llegar a ser deísta. Nota mental, el cristianismo no necesariamente debe entenderse como una religión, también puede ser entendida como una postura filosófica ajeno a cualquier dogma, axioma o cualquier cosa que la norme. El cristianismo no es un sinónimo de religión. Bueno, esto dentro de sus propias palabras es falso. ¿Por qué? Porque él ahora acaba de definir lo que es el cristiano. No, lo que hice fue hacer una separación de dos conceptualizaciones distintas del término cristiano. La primera que tiene que ver con la visión enciclopédica, que tiene que ver con la definición del cristiano como miembro de la religión cristiana, la cual está basada en dogmas y axiomas que son incuestionables porque son dogmas de fe.
y por otra parte la visión etimológica del término, que tiene que ver con los seguidores de Cristo, los cuales no necesariamente van a basarse en dogmas de fe ni van a llegar a su credo finalmente por fe, es decir, ni siquiera tienen que ser miembros de la religión cristiana. ¿Qué es un cristiano? Es una persona seguidora de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es lo que enseñó Jesús? Entre otras cosas, implícitamente enseñó que el deísmo es falso. ¿Cómo Jesús enseñó que el deísmo es falso? Porque Jesús no solamente enseñó que Él era Dios. Y hablando de cosas falsas, y es que de hecho te reto a ti, Santi, o a cualquiera de tus seguidores que coloque un versículo donde Jesús diga yo soy Dios. Tal versículo no existe y me consta porque yo terminé de leerme la Biblia completa a los 18, así que a otro perro con ese hueso, Santi. Sino enseñó que a su vez Dios se había comunicado con antiguos profetas, los profetas de Israel, y que esas palabras habían quedado registradas en lo que luego se llamaron escrituras, palabras inspiradas por los profetas. Bueno, ¿por profetas o por Dios? Vale, estamos a mano con lo del apóstol Tito. Constantemente Jesús enseña que Dios se comunica con los seres humanos y que tiene intención de relacionarse con ellos. Entonces Jesús, en esta ocasión, vemos de que enseña contra el deísmo. ¿Se entiende? Entonces, si tal y como dice Lord Gerard, el cristiano es la persona que sigue las enseñanzas de Jesús, jamás podemos considerar la idea de cristiano deísta, dado que Jesús enseñó en contra de la noción deísta. ¿Se entiende? Bueno, amigo Santi, aquí usted mismo está pecando de hipócrita, porque revisemos lo que dijo al inicio de este mismo video. A ver, me parece piola el hecho de poder proporcionar una respuesta, una opinión, ¿no es cierto?, desde otra perspectiva, basada en fundamentos y evidencias. Mientras que Jesús decía, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que tu postura de basarte en fundamentos y evidencia es completamente anticristiano de acuerdo a tu propia lógica. En cambio, de acuerdo a mi lógica, que no separa todo en blanco y negro, perfectamente uno puede ser deísta y tener influencia cristiana, o a su vez llamarse cristiano y no creer necesariamente todo lo que creía Cristo, como por ejemplo el diluvio universal o Adán y Eva, cosas que sabemos que no ocurrieron, porque de hecho nada de eso era parte del mensaje central de Jesucristo. Ahora, tal vez aparezca alguien que me quiera leer segunda de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, según esto, toda la Biblia tiene inspiración divina. La pregunta es, ¿por qué no han cuestionado eso? ¿Quién dice que la Biblia tiene inspiración divina? La Biblia. ¿Es dicha fuente entonces confiable? Si yo me parara frente a ustedes y les dijera, yo soy Dios, ¿cuál es mi prueba? Mi palabra. ¿Me creerían? No. Entonces, ¿por qué le creen a un libro que se adjudica a sí misma inspiración divina? Eso es básicamente lo que se conoce como un razonamiento circular. Ahora sí vienes. A ver, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué te parece si nos remontamos al principio del video cuando te dije presta atención, porque esto nos va a servir para más adelante? ¿Se acuerdan cuando él mismo dijo que la Biblia no puede ser considerada como un solo libro porque son diferentes documentos, diferentes libros? Es más, hizo mención a una biblioteca. Y esto porque la Biblia en sí no es un libro, sino un compendio de libros. Bueno, ahora, ¿cómo es que la Biblia, porque uno de sus documentos, uno de los documentos que la conforman, hablan o justifica la noción de inspiración de los demás documentos, vamos a caer en un argumento circular? ¿Se entiende? Acá no es un libro justificándose a sí mismo. En boca de Lord Gerard, estoy apelando a lo que él mismo dijo. Acá no es un libro justificándose a sí mismo. Acá es un documento que está justificando a los demás y que luego fueron unidos y fueron conocidos como el canon del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Para nada es un argumento circular, en palabras de Lord Gerard. ¿Está bien? Y eso, amigos míos, es una falacia de hombre de paja. Es decir, que ese Santi toma mi argumento y hace una caricatura del mismo. Luego ataca a esa caricatura y no al argumento real. ¿Qué dije yo? Segunda de Timoteo dice, toda la Biblia tiene inspiración divina. Eso es un razonamiento circular. ¿Qué entendió Santi? Lord Gerard dice que toda la Biblia cae en un razonamiento circular, siendo que él mismo dice que solamente uno de sus autores hace esa afirmación. ¡Ja, ja, ja!
cuando yo mismo dije desde un inicio cuál era el autor al cual me estaba refiriendo, y también desde el inicio yo señalé que no se podía meter a todos los autores de la Biblia en un mismo saco. Entonces, a ver, y por otro lado, no necesariamente ese es el único argumento. Hay otros argumentos que pueden ser muy bien utilizados y son muy pero muy poderosos en favor de la idea de la inspiración del Nuevo Testamento. ¿Está bien? Pero no me quiero meter en eso porque eso no es el sentido de este video. Simplemente quería mostrar cómo es que termina contradiciéndose. Es loco porque tú no entendiste lo que yo quise decir y luego me echan la culpa a mí de contradecirme. Cierto, yo creo en varias cosas que están escritas en la Biblia, las creo no porque dichas me pidan un salto de fe para poder creerlas, sino que con su sola lectura puedo reconocer lo bueno y lo cierto de sus palabras. Si quieren ejemplos de esto, dense una vuelta por Salmos, Proverbios, o aún mejor, léanse el Sermón del Monte. Ahora, ¿Cristo dijo algo alguna vez en contra de los gays, las lesbianas, los travestis o cualquier otro miembro del colectivo LGTB? La respuesta es no, porque para el mismo Cristo esos no eran temas ni etiquetas para colocarle a la gente. De hecho, tal vez muchos recuerden esta escena. A ver, me parece un poco peligroso este tipo de ideas que dicen de que como Jesús no criticó abiertamente ni juzgó de manera explícita la homosexualidad, parece ser que no estuvo en contra de ella. ¿Por qué digo que es peligroso? Porque si el argumento es porque Jesús no criticó abiertamente, etcétera, etcétera, creo que dentro de esa categoría pueden entrar un montón de actos repudiables que todos nosotros, o al menos aquellos que tengan sentido común, estamos en contra, y que, dadas las biografías de Jesús, jamás podríamos llegar a creer de que Él los podría haber aceptado por las normas morales con las que vivía. Les doy un ejemplo. Jesús en ningún momento critica la pedofilia. Ahora, porque Jesús no critica la pedofilia, vamos a considerar la posible apertura para Él en este tipo de, entre comillas, relaciones, bajo ningún punto de vista. Esto es una locura. ¿Se entiende? Esto es una locura. Por ende, este no puede ser un argumento. Ojo que esta discusión no es sobre cuál es la guía correcta ética moral para el ser humano. Si ese fuese el caso, claramente el cristianismo se queda corto por el ejemplo que acaba de dar Santi. Sin embargo, esta discusión va sobre si es compatible el ser gay o parte del colectivo LGTBI con ser cristiano. Ahora, más allá de eso, y habiendo demostrado que es una locura pensar de esta manera, más allá de eso, vayamos a lo que propiamente dice el texto. ¿Está bien? Y como podrán ver en pantalla, yo les dejé una palabra que pasa a ser clave. Jesús enseña contra el divorcio. ¿Y cuáles son las únicas posibilidades, las únicas situaciones en donde se podría llegar a contemplar esta idea según Jesús? Dice, el adulterio y la fornicación. Ahora, cuando la leemos en español, obviamente esto mucho no nos dice. Pero la palabra que el autor del Evangelio de Mateo utiliza para luego traducirse al español en fornicación es la palabra porneia. Y la palabra porneia quería decir inmoralidad sexual. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la homosexualidad? ¿Estoy yo de alguna manera presuponiendo que las relaciones homosexuales son inmoralidad sexual? No, yo no lo estoy presuponiendo. Lo que sí, una buena exégesis del texto nos permite a nosotros creer que Jesús sí lo presuponía. ¿Por qué? Porque Jesús en reiteradas oportunidades muestra que Él no vino a destruir la ley, Él no vino a estar en contra de la ley, Él vino a cumplir la ley. ¿De qué ley está hablando Jesús? Está hablando del Antiguo Testamento, particularmente de lo que los judíos llamaban Torá. Aquí de nuevo estamos frente a un problema de interpretación hermenéutica. Por ejemplo, alguien podría venir y decirme, Jesús cuando se refería a la ley se refería a los 10 mandamientos. Y diría, bien. Alguien podría venir y decirme, bueno, realmente Jesús se refería a cumplir todo lo que estaba dicho sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Eso es lo que él venía a cumplir. Y yo diría, bien. De hecho, de esto último se entendería que Jesús tenía discrepancias con Moisés respecto al divorcio. Así también trabajara en sábado y así también hicieran lo imposible porque no apedrearan a María Magdalena. Así que ahí se entendería y tendría coherencia todo eso. Pero si tú tienes la interpretación de que Jesús se refería a toda la Torá, bien por ti. Pero no vengas a vender tu interpretación o la interpretación de otros al resto como la verdad.
Ahora, según la Torá y particularmente el libro de Levítico... Bueno, con lo anteriormente dicho, ya le quité todo el piso a Santi sobre lo que iba a decir de la Torá, pero escuchémoslo. La homosexualidad es una abominación en términos morales. Entonces, cuando Jesús habla de inmoralidad sexual, dentro del contexto de la enseñanza levítica, incluye la homosexualidad. ¿Se entiende? Pero como ya mencioné, Jesús propone cosas distintas a las que están en Levítico, así que no al lugar, Santi. Entonces, ese argumento de que Jesús no enseñó contra la homosexualidad ante las evidencias queda desarticulado por completo. Bien malas sus evidencias, estimado, como hemos visto a lo largo de este video, pero tranquilo que lo sigo escuchando. El salón de bodas estaba lleno de gente. Ok, esta es el extracto de una película ya muy pero muy antigua de Jesús, Lamento ¿no es cierto? interrumpirte, Rabí. Y obviamente, a Pero ver, quisiera lo tengo pedirte un gran que ver favor. todo, obviamente yo ya lo he visto Tengo este un video, sirviente en mi pero casa. Lo he tenido esta hace escena, mucho tiempo. y no hablo por Es encima porque afectuoso. el audio es muy Bueno, malo, parece un hijo sin esta escena sirviente. es la escena en donde Está muy grave. Jesús, según los Algo evangelios, instante, creo. recibe la visita de Rabí, un con centurión, toda ¿no? humildad, ¿quieres Y resulta pedirme que ser de vaya a que tu casa? el siervo del centurión estaba enfermo y con una enfermedad de Iré muerte. contigo. Entonces este centurión, perdón, se No acerca a merezco Jesús que tú pidiéndole estés por bajo mi favor techo. que sane a su Sé que siervo. sí. Ahora, Si tú así lo quieres, el mi movimiento sirviente de teología No, queer, el subordinado. movimiento de teología queer, ha Pero hecho también tengo popular autoridad sobre un centenar una de idea soldados, y si que digo uno de carece de ellos, todo fundamento ante esto, exegético, sé que lo hará. carece de todo fundamento otro, ve escritural. allá, Y cuando me refiero a la sé que escritura dirá. no estoy presuponiendo la inspiración No divina, necesito sino más verlo. bien estoy Lo sé. indicando al documento original. Así que ¿Se entiende? es ¿Qué es lo que el suficiente documento quiso que tú decir lo en sí ordenes. mismo? Históricamente, Y cómo eso se lo estará. ha entendido. Ahora vamos a ver cuál es esta idea que ¿Oíste esta este hombre? estos teólogos queer Claramente te están tratando encontrados cada ante vez más de en el puerto de popularizar. Israel. Escuchemos. Ve a tu casa. Tu fe ha curado a tu sirviente. Bueno, lo cierto es que la palabra utilizada por el centurión romano fue el término pais, que estudios más recientes han demostrado que no significaba siervo o esclavo, sino más bien novio o pareja. Es decir, el centurión romano estaba pidiendo por la vida de su pareja gay, al que él amaba mucho. ¿Le dijo Cristo, arrepiéntete pecador, deja el camino de los falos y vuelve a mí? No, lo exaltó por tener mucha fe. No sé, la escena real debió ser algo más o menos como esto. A ver, bueno, listo. Hasta acá nada más porque este es el último de los argumentos que utiliza. No voy a responder al caso del país. ¿Por qué? Porque ya hice otro video con respecto a ese tema y dando suficientes razones del por qué esta interpretación es una payasada hermenéutica, ¿se entiende? Lo dejo en la descripción de este video, al video del país, del siervo, para que ustedes mismos puedan ver por qué es que se rechaza esta idea y algún que otro loco anda diciendo de que esta es la mejor interpretación al texto. La verdad, este video ya está quedando bastante largo, así que no me voy a poner a responder otro video entero de Santi dentro de este mismo video, ya que el mismo se escaparía a lo dicho por Santi en su video respecto a mí, el cual me parece ya respondí. Sin nada más para decir, espero que haya sido interesante, al menos mi opinión con respecto a este video. Quisiera saber sus opiniones y que me lo dejen saber en sus comentarios. Vuelvo a repetir, este video no tiene como intención ofender a nadie, no tiene como intención lastimar a nadie. Mira, yo entiendo que tú no quieras lastimar a nadie, pero cuando le cierran las puertas a los miembros de tu iglesia a ser quienes realmente ellos son, los están lastimando, quieraslo o no. No tiene como intención que se genere un ida y vuelta desde lo personal, está bien. Yo solamente estoy respondiendo una serie de afirmaciones que creo que son terriblemente erróneas y creo tener el suficiente fundamento como para poder rebatirlas, ¿está bien? Vuelvo a repetir, esto no es un ataque personal hacia Lord Gerard, perdón. Dios les bendiga a todos, esto fue todo por hoy, mi nombre es Santiago Alarcón y nada. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Santi, claramente tienes derecho a réplica, así que por Insta coordinamos qué día hacemos un debate sobre esta temática. Antes de despedirme quisiera decirle al resto
Nunca vendan su libertad, ni por la promesa de un cielo, ni por la amenaza de un infierno. Si un libro, sea cual sea este, la Torá, la Biblia, el Corán o cualquier otro, les dice que está mal ser gay, bisexual, trans o cualquier otro miembro de nuestra comunidad, manden ese libro al carajo. Sean felices, sean libres y por sobre todo sean gente que piensa por ustedes mismos. Que nadie les diga cómo vivir su vida. Como siempre, recordándoles que esta es solo mi opinión y que nos vemos en una próxima entrega. El problema está en que la orientación sexual no es algo que venga innato en el ser humano. No existe un gen exclusivo que codifique la homosexualidad, sino varios de ellos. Y no son unos y ceros, sino que cada uno aporta distintas intensidades y mezclas de preferencias, sexuales o de género. Al final del día, tal y como demostró el informe Kinsey, la heterosexualidad y la homosexualidad puras no son muy comunes, y la mayoría de los humanos sexuales caen en un espectro de bisexualidad. El problema está en que la orientación sexual no es algo que venga innato en el ser humano.